Mi nombre es Valeria y tengo 25 años. Durante un largo periodo, creí firmemente que ser una hija ejemplar significaba poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Estuve trabajando en 2 lugares al mismo tiempo. Cubrí los pagos de la casa familiar y jamás expresé molestia cuando juzgaban mis elecciones personales. Me aferré a la idea de que la lealtad familiar era incuestionable, hasta aquella noche en que mis padres pronunciaron unas palabras tan hirientes que cambiaron mi vida para siempre. Me ordenaron que me fuera y que no regresara jamás. Y eso fue exactamente lo que hice. Sin embargo, 3 meses más tarde, un mensaje angustiado iluminó la pantalla de mi celular. Fue en ese momento cuando comprendí quién realmente dependía de quién. Pero antes de contarte lo que sucedió después, te invito a dejar un me gusta y a compartir en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Ahora déjame narrarte por qué distanciarme de mi familia fue la decisión más liberadora y transformadora que pude haber tomado. Crecí en una zona tranquila en las afueras de Columbus, Ohio. Siempre me consideré una persona responsable desde temprana edad. Mi papá, Richard, trabajaba turnos prolongados en una fábrica local, con las manos manchadas permanentemente por grasa y el cuerpo cansado por años de esfuerzo físico. Mi madre, Patricia, era contadora en una pequeña firma, aunque frecuentemente tenía que quedarse en casa a causa de fuertes migrañas que la dejaban en cama por días. Mi hermano menor, Lucas, 3 años más joven que yo, parecía avanzar por la vida con una facilidad que yo nunca experimenté. Tenía ese encanto despreocupado que le abría puertas sin esfuerzo. Desde pequeña adopté el rol de mediadora en el hogar. Mientras Lucas desobedecía o hacía escándalos, yo trataba de calmar las aguas, cuidando que todos se sintieran comprendidos. Cuando mis padres discutían por asuntos financieros, algo bastante común, yo buscaba distraer a Lucas con juegos o tareas escolares para evitar que se afectara. Los maestros me adoraban, nunca daba problemas, cumplía con todo y disfrutaba realmente aprender. Siempre tenía calificaciones destacadas y recibía elogios por mi madurez y mi disposición para ayudar. Fue durante mi último año de preparatoria cuando por primera vez contribuí económicamente en casa. El trabajo de mi padre había reducido sus horas, y los problemas de salud de mi madre la hacían faltar frecuentemente. Sin que nadie me lo pidiera, busqué empleo en una tienda de abarrotes cercana. Cubría turnos por la tarde y fines de semana. El día que entregué mi primer sueldo, reservando apenas lo necesario para gasolina y materiales escolares, vi un alivio tan profundo en sus rostros que sentí una oleada de orgullo en el pecho. Madison, cielo, ¿no tenías que hacer esto?, dijo Patricia, aunque sus manos no soltaban el cheque. Quiero ayudar, le respondí con firmeza. Somos una familia, nos cuidamos entre todos. Esa frase se convirtió en mi lema durante toda la universidad. Mientras mis compañeros se preocupaban por préstamos estudiantiles o gastaban en salidas, yo trabajaba no solo para mis estudios, sino también para apoyar a mi familia. Elegí una universidad pública cercana, opté por la residencia más económica y cada vez que podía enviaba dinero a casa. Mis padres me llamaban agradecidos y no perdían oportunidad para presumir ante conocidos sobre su hija responsable, siempre consciente de sus raíces. Después de graduarme, regresar a vivir con ellos me pareció lógico. Conseguí un puesto como coordinadora de marketing en una empresa mediana y Lucas estaba por comenzar su segundo año universitario en una ciudad cercana. El plan parecía ideal. Ahorraría en renta y seguiría apoyando en casa mientras pasaban por lo que yo creía sería un bache temporal. El pago mensual de la hipoteca era de $1,847. Cuando mis padres me pidieron que asumiera ese gasto, lo hicieron con cierta incomodidad. Richard explicó que entre sus horas reducidas y la condición delicada de salud de Patricia, les era difícil cubrir todos los compromisos. Solo hasta que logremos estabilizarnos, me aseguró mi madre. Quizás 6 meses, máximo un año. Acepté sin pensarlo 2 veces. Además de encargarme del préstamo de la casa, empecé poco a poco a cubrir otras cuentas, servicios básicos, alimentos y diversos gastos diarios del hogar. Para equilibrar mis finanzas, tomé un segundo empleo los fines de semana en una tienda de ropa del centro comercial. Sumando ambos trabajos, dedicaba cerca de 60 horas semanales. Pero ver cómo disminuía la tensión en el rostro de mis padres hacía que cada día, por agotador que fuera, valiera el esfuerzo. Mi rutina se volvió una especie de coreografía de responsabilidades perfectamente sincronizadas. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, hacía un poco de ejercicio en el sótano, me duchaba y me tomaba un café antes de salir hacia mi trabajo principal. En los recesos del almuerzo me ocupaba de pagar cuentas por internet o de resolver pendientes familiares. Al salir de la oficina, pasaba al supermercado, recogía los medicamentos de Patricia o la acompañaba a citas médicas cuando Richard no podía ausentarse. Las noches las dividía entre preparar la cena un par de veces por semana, colaborar con las tareas del hogar y hacer el intento de mantener alguna interacción social.
La forma en que los demás reconocían mi esfuerzo era casi embriagadora. Los vecinos comentaban lo afortunados que eran mis padres por tenerme como hija. En cada reunión familiar, me colmaban de halagos por mi madurez y sentido de responsabilidad. Valeria ha sido una verdadera bendición, decía mi madre en las reuniones de la iglesia. No sé qué haríamos sin ella. El acuerdo que en teoría sería temporal, pronto se volvió parte del paisaje permanente de nuestra vida, sin que nadie lo mencionara directamente. Cuando Lucas necesitó $400 para libros universitarios, cubrí la cantidad sin que hiciera falta que lo pidieran. Cuando el automóvil familiar necesitó una reparación de $800, también me hice cargo. Las emergencias, desde copagos médicos hasta la sustitución de electrodomésticos, comenzaron a recaer automáticamente sobre mí. Me convencí a mí misma de que eso era parte del compromiso familiar. Creí que así se manifestaba el cariño verdadero. Mientras amigos de mi edad viajaban, salían a citas o cursaban estudios de posgrado, yo me dedicaba a crear una red de seguridad para las personas que más amaba. Mi fondo para mudarme a un apartamento terminó siendo el fondo de emergencias de la familia. El dinero que había guardado para vacaciones se convirtió en libros para Lucas. Lo que pensaba invertir en mi retiro terminó destinado a reparaciones del hogar. Sentía un profundo orgullo porque los gestos de reconocimiento de todos parecían justificar cada sacrificio. Mis padres hablaban con orgullo de mí frente a sus conocidos. Lucas valoraba no tener que preocuparse por lo económico para poder centrarse en la universidad. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentía fundamental. Lo que yo hacía tenía un impacto concreto. Finalmente sentía que era necesaria. Con el paso del tiempo, mi papel de hija se volvió inseparable de mi rol de proveedora. Lo que podía entregar, resolver o cubrir se convirtió en la medida de mi valía. La forma en que mi familia agradecía mis actos alimentaba esa sensación de identidad basada en el sacrificio. Pero no me di cuenta de que el agradecimiento puede transformarse en expectativa de forma tan lenta y sutil que no lo percibes hasta que se desvanece por completo. El cambio en su actitud empezó de manera tan discreta que al principio lo atribuí a mi imaginación. Todo comenzó con comentarios aparentemente inofensivos que, sin embargo, dejaban una inquietud difícil de ignorar. Durante una de nuestras cenas dominicales, Patricia habló sobre la hija de una colega que acababa de comprometerse. Tiene solo 24 años y ya tiene toda su vida en orden, dijo mientras me miraba con cierta intención. Hay mujeres que sí saben cómo llevar su carrera y su vida personal. El comentario me dolió, pero decidí ignorarlo. Unas semanas más tarde, Richard comentó sobre mi rutina laboral. ¿Sabes, Madison? Si todo es trabajo y nada de diversión, la vida se vuelve muy gris. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? El año anterior había salido en 2 ocasiones, ambas citas organizadas por colegas que intentaban ayudar. Pero en ambas me fui temprano, agotada y sin poder mantener una conversación que no estuviera relacionada con mis responsabilidades. Apenas dormía, mucho menos tenía energía para pensar en el amor. En este momento estoy enfocada en mi carrera, respondí con la frase que repetía cada vez que alguien preguntaba por mi situación sentimental. Eso es precisamente lo que nos preocupa, dijo mi madre con un tono que no le conocía. Tienes 25 años, vives aquí y no tienes vida social. Eso no es sano. La ironía era sofocante. Vivía en esa casa porque pagaba la hipoteca. No tenía vida social porque trabajaba horas extra para cubrir sus necesidades. Pero de algún modo, esos sacrificios ahora eran vistos como fallas personales, no como actos de entrega. Las críticas comenzaron a hacerse más evidentes en las cenas familiares, que solían ser momentos de unidad. Lucas contaba historias de sus amigos de la universidad, sus posibles pasantías, sus salidas, y mis padres lo escuchaban con entusiasmo genuino. Cada vez que intentaba compartir alguna meta alcanzada en el trabajo o hablar de proyectos emocionantes en los que estaba participando, las reacciones eran corteses pero desinteresadas. «Qué bueno, hija», decía Richard, para luego cambiar el tema hacia alguna hazaña reciente de Lucas o preguntarle a Patricia sobre cualquier asunto trivial de su día. Empecé a sentirme como una figura secundaria dentro del relato de mi propia vida familiar. Mi ayuda solo era mencionada cuando se trataba de cubrir facturas, pero mis ideas, anhelos y vivencias parecían importar muy poco. Las comparaciones se volvieron una rutina en las reuniones familiares. En una cena particularmente incómoda, Patricia se dedicó durante 20 minutos a exaltar a la novia de Lucas, una joven estudiante de psicología con un futuro prometedor. Habló de su práctica profesional, su servicio comunitario y su plan de estudiar en otro país. Esa sí es una muchacha que sabe aprovechar sus oportunidades, concluyó. No se queda esperando que la vida le pase por encima. El mensaje implícito era dolorosamente claro. A diferencia de mí, ella estaba haciendo las cosas bien. No vivía atrapada en obligaciones constantes,
Estaba explorando el mundo, saliendo de su zona de confort, creando un porvenir más allá de pagar servicios. En una ocasión mencioné lo abrumada que me sentía por la carga laboral y sugerí dejar el segundo empleo para concentrarme en mi carrera principal. La reacción fue tan inmediata como punzante. Bueno, nadie te pidió que asumieras todo eso, dijo Patricia con un tono tan cortante que me revolvió el estómago. Eso fue elección tuya. Y sí, era verdad que había decidido ayudar, pero lo hice por amor, por compromiso. Escuchar que lo veían como un simple capricho personal me hizo sentir traicionada por las mismas personas para quienes me había esforzado tanto. Richard también comenzó a lanzar observaciones pasivo-agresivas sobre mis decisiones personales. Cuando finalmente me compré una chaqueta nueva, después de muchos meses de pensarlo, soltó un comentario sarcástico sobre cómo algunos tienen dinero para despilfarrar. Y cuando conté que estaba pensando en hacer un pequeño viaje con mi amiga Emma, murmuró algo sobre quienes se pueden dar el lujo de malgastar sus ahorros. Lo más hiriente era que yo manejaba mi economía con extremo cuidado. Cada gasto lo evaluaba con detenimiento, compraba alimentos genéricos, ropa en liquidación y no iba al cine desde hacía más de un año. Pero me retrataban como alguien egoísta y despreocupada, como si viviera en exceso, sin razón. Ese doble criterio se volvió imposible de ignorar. Lucas podía gastar en videojuegos, salidas, vacaciones de primavera y nadie cuestionaba sus prioridades. Cuando compró una laptop de alta gama, nuestros padres lo elogiaron por invertir en su educación. Pero si yo compraba un libro de $10, Richard insinuaba que estaba malgastando. Poco a poco, mis padres comenzaron a tratarme más como a una arrendataria que como a una hija. Tomaban decisiones importantes del hogar sin siquiera preguntarme, incluso en asuntos en los que yo siempre había participado. Un día cambiaron toda la distribución de la sala sin avisarme, a pesar de que era el lugar donde pasaba mis tardes y era yo quien costeaba el pago mensual de la casa. «¿Es nuestra casa?», respondió Patricia cuando pregunté por qué no me habían incluido en la decisión. Ese «nuestra» se sintió como una bofetada después de años de asumir su hipoteca. Sentí que mi lugar allí, aunque pagado con trabajo y sacrificio, ya no era bienvenido. La desconexión emocional crecía con cada semana que pasaba. Dejaron de preguntarme con interés cómo me había ido en el día. Ya no celebraban mis logros ni mostraban entusiasmo por mis avances profesionales. El cariño que antes sentía de parte de ellos se transformó en una tolerancia fría, como si mi presencia fuera una incomodidad que simplemente estaban aguantando. Lo más desgarrador fue darme cuenta de que parecían querer que me fuera. Empezaron a hacer comentarios sobre mi independencia, lanzaban indirectas sobre que ya era tiempo de tener mi propio espacio y me hacían preguntas directas sobre cuándo pensaba mudarme. Comencé a dudar de todo. ¿Había malinterpretado el acuerdo familiar? ¿Estaban agotados por mi presencia, aunque yo sostenía sus finanzas? ¿Realmente les estaba ayudando o, sin darme cuenta, me había convertido en una carga para ellos? Esas pequeñas dudas pronto crecieron hasta convertirse en un laberinto de confusión y dolor que cambió por completo mi relación con ellos. El ambiente en casa era tan denso, tan tenso, que podía sentirse en el aire. Pero me convencía a mí misma de que era algo temporal, una consecuencia del estrés, tal vez por la salud de mi madre o por la preocupación laboral de Richard. Me aferraba a esas explicaciones porque aceptar lo contrario, que mi familia ya no me quería allí, era demasiado devastador. El punto de ruptura se empezó a formar cuando anunciaron sus planes de remodelar la casa. Hacía tiempo que hablaban de renovar la sala y la cocina, y ahora lo hacían con un entusiasmo que hacía años no veía en ellos. «Hemos juntado lo suficiente para que este lugar vuelva a sentirse como un verdadero hogar», dijo Patricia entusiasmada, mostrándome recortes de revistas con muebles modernos y esquemas de colores renovados. Me alegré inicialmente por ellos, hasta que entendí qué significaba realmente ahorrar. Contaban con que yo financiara el proyecto de remodelación de $3,500 sin incluirme en ninguna de las decisiones sobre el diseño. «Ya está todo planeado», me explicó Richard cuando le pregunté por el presupuesto. «Solo necesitamos que tú cubras los gastos, ya sabes, porque eres tan organizada con el dinero». La suposición de que financiaría mejoras para una casa en la que cada vez me sentía menos bienvenida me dejó sin aliento. Cuando, con algo de timidez, pregunté si podía aportar ideas sobre los cambios en las áreas comunes, donde yo también pasaba gran parte de mi tiempo, Patricia respondió sin titubeos. «Esta es nuestra casa, Madison. Llevamos aquí 28 años. Sabemos perfectamente lo que queremos». Esa forma de hablar, ese «nuestra», me atravesó, especialmente porque ya llevaba casi 2 años cubriendo el préstamo de la vivienda. Pero en lugar de discutir, acepté pagar por la renovación, convenciéndome de que verlos felices haría que el ambiente en casa fuera más llevadero. Coincidentemente, en ese mismo periodo, mi trabajo alcanzó un punto clave.
Mi jefe se me acercó para ofrecerme una oportunidad de ascenso que implicaba entrenamiento adicional, más carga horaria temporalmente y un aumento considerable en el futuro. Era justo lo que había estado esperando, pero significaba que tendría que dejar mi empleo de fines de semana. Cuando conté esta noticia en la mesa, esperando alegría o apoyo, me topé con una reacción completamente contraria. «¿Entonces, vas a renunciar a tus obligaciones familiares por tu carrera?», preguntó Richard con un tono duro y acusador. «No estoy abandonando nada», respondí sorprendida. «Es una oportunidad que puede beneficiar a todos si las cosas van bien». «Eso suena muy egoísta», intervino Patricia. «Dependemos de ese ingreso extra, Madison. No puedes dejar de ganar dinero solo porque quieres un título más bonito». En ese instante quedó claro cómo me veían realmente. No como una hija con aspiraciones, sino como una fuente de ingresos cuya posible independencia representaba una amenaza. Mi ascenso no fue visto como un logro, sino como un inconveniente. Lucas volvió a casa por las vacaciones de primavera en medio de todo esto, y su presencia no hizo más que aumentar las tensiones. Mientras yo trabajaba jornadas dobles y pagaba remodelaciones, él planeaba un viaje costoso a Cancún con sus compañeros de fraternidad. Mamá y papá dijeron que podían ayudarme con los gastos, comentó sin mucho filtro mientras yo preparaba la cena. Es importante hacer conexiones y formar relaciones que puedan abrir puertas después. Vi a mis padres entregarle $800 para ese viaje, que básicamente era una escapada de fiesta. Y sin embargo, cuando yo consideraba avanzar en mi carrera, era tachada de irresponsable. El contraste era tan evidente que ya no podía hacerme la ciega. Todo se agravó cuando Emma, una amiga cercana, vino a pasar el fin de semana. Hacía tanto que no veía a nadie fuera del trabajo que su visita fue como un respiro. Desde que llegó, percibió la tensión en el ambiente. Durante la cena, observó cómo mis padres colmaban de elogios a Lucas por sus estudios y su vida social, mientras que apenas reconocían mis esfuerzos. Mencioné con ilusión una campaña de marketing exitosa que había liderado, y Richard tardó menos de medio minuto en cambiar el tema para preguntarle a Lucas por sus aplicaciones para prácticas profesionales. «Valeria ha sido un gran pilar para esta familia», dijo Emma, intentando resaltar mi labor. «Es admirable cómo mantiene 2 trabajos y sigue ayudando tanto en casa». El silencio que siguió fue abrumador. Mis padres se miraron entre sí, como evaluando qué decir, y Lucas evitó el contacto visual, concentrándose en su plato. Esa misma noche, Emma me pidió que habláramos a solas. Su voz era suave, pero seria. «Quiero preguntarte algo y me gustaría que respondieras con sinceridad», dijo. «¿Sientes que te valoran aquí?». La pregunta me golpeó con fuerza. Me obligó a enfrentar emociones que llevaba tiempo enterrando. «Claro», contesté casi por reflejo. «Son mi familia». «No es eso lo que pregunté», insistió. «¿Te sientes valorada? ¿Te tratan como alguien a quien agradecen tener cerca o como alguien de quien simplemente esperan que cumpla?». Sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, cuando Emma se fue a dormir, me quedé despierta dándole vueltas a todo lo que había vivido en los últimos meses. ¿Cuándo fue la última vez que mis padres me agradecieron sinceramente? ¿En qué momento dejaron de interesarse por mis sueños o mi bienestar? ¿Cuándo dejé de ser su hija para convertirme solo en un medio para mantener la estabilidad de la casa? 2 días después de que Emma se marchara, tuve una revelación que terminó por romper algo dentro de mí. Regresaba del supermercado cuando, al entrar sin hacer ruido, escuché a mis padres conversando en la cocina. Evidentemente, no se habían dado cuenta de que ya estaba en casa. «Ojalá Valeria ya se fuera de aquí», decía Patricia, su voz llena de frustración. «Se comporta como si este lugar le perteneciera solo porque se encarga de algunos pagos». Sentí que me faltaba el aire mientras me quedaba inmóvil en el pasillo, con las bolsas del supermercado pesándome en las manos. Al parecer, Richard también estaba de acuerdo con ella. «Está volviéndose una molestia», añadió. «Siempre tiene algo que decir sobre todo, y últimamente está tan irritable que es difícil siquiera estar cerca. Tal vez deberíamos comenzar a sugerirle más abiertamente que busque otro lugar donde vivir», propuso Patricia. «Ya tiene 26 años, no es normal que todavía viva aquí». Esas palabras me rompieron por dentro. Había entregado tanto por ellos y aún así, las personas a quienes más había apoyado me veían como un estorbo. Esa noche supe que debía hacer algo. Necesitaba tener una conversación seria, hablar sobre respeto, establecer límites y entender lo que realmente significaba nuestra relación como familia. No tenía idea de que esa charla revelaría una verdad tan dolorosa que destrozaría todas mis creencias sobre el amor y la lealtad familiar. Pasé los 3 días siguientes preparando lo que iba a decir. Escribí los puntos clave, ensayé diferentes maneras de plantear mis ideas, traté de anticipar sus respuestas. Mi intención era clara: hablar desde el respeto, con la esperanza de sanar la distancia que se había creado entre nosotros.
Elegí la cena del domingo como el momento adecuado. Estaríamos todos juntos, incluyendo a Lucas. Cociné mi receta favorita de pasta y arreglé la mesa con cuidado. Quería crear un ambiente pacífico, propicio para una conversación sincera. ¿Hay algo de lo que me gustaría hablarles? Comencé con voz firme pero amable, una vez terminamos de comer. He estado sintiendo cierta tensión en casa y creo que es momento de afrontarla antes de que empeore. La reacción fue inmediata. Richard dejó sus cubiertos y cruzó los brazos con rigidez. Patricia frunció el ceño con evidente fastidio. ¿Qué clase de tensión?, preguntó Richard claramente a la defensiva. Me siento como si tuviera que caminar con cuidado todo el tiempo, dije con cautela. Yo los quiero mucho y quiero seguir ayudando, pero últimamente siento que mis esfuerzos no son reconocidos. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre cómo mejorar nuestra comunicación y cómo asegurarnos de que todos se sientan valorados. ¿Valorados?, dijo Patricia soltando una risa vacía. Madison, te dimos un hogar durante 26 años. Te criamos, te alimentamos, te vestimos, pagamos tu educación, ¿y ahora estás aquí diciendo que no te sientes apreciada? Sus palabras me dejaron descolocada. No esperaba ese giro en la conversación. No me refiero al pasado, intenté explicar. Estoy agradecida por todo eso. Hablo del presente, de cómo convivimos ahora. Siento que mi papel dentro de esta familia ha sido reducido a alguien que solo resuelve problemas económicos. Y me duele. ¿Tus aportes?, interrumpió Richard alzando la voz. ¿Estás hablando de pagar algunas facturas? Eso no te convierte en una heroína. Eso se llama ser adulta, Madison, hacerse cargo de una misma, no vivir eternamente a expensas de los padres. La palabra expensas me atravesó como un puñal. Llevaba más de 2 años trabajando sin descanso para apoyar a mi familia y ahora me trataban como una parásita. Llevo pagando la hipoteca por casi 2 años, dije, mi voz temblaba. Me ocupo de las compras, los servicios, los libros de Lucas, las visitas médicas, las reparaciones del coche. ¿Y eso es aprovecharse? Nadie te pidió que hicieras nada de eso, respondió Patricia firme. Lo hiciste porque quisiste. No lo uses ahora para manipularnos. ¿Manipularlos?, pregunté atónita. Sí, intervino Lucas por primera vez. Actúas como si fueras la dueña de todo, siempre opinando, siempre haciéndonos sentir culpables cuando gastamos dinero. Es como si usaras tu ayuda como una forma de control. Sentí que el aire me abandonaba. Escuchar eso de Lucas, a quien tanto había apoyado, me dolió más que cualquier cosa que pudieran decir mis padres. No entiendo, murmuré, con lágrimas llenando mis ojos. Yo solo quería ayudar. Pensé que éramos un equipo. ¿Un equipo?, repitió Richard mientras se levantaba, su rostro encendido por la furia. Tienes 26 años, sin pareja, sin amigos, sin vida propia, viviendo con tus padres y pretendiendo ser una mártir porque eliges pagar las cuentas en lugar de hacer algo con tu vida. Cada palabra me desgarraba. Ya no atacaban lo que hacía, sino lo que era. ¿Quieres saber lo que realmente pensamos?, dijo Patricia, poniéndose de pie también, con una mirada que jamás le había visto. Eres egoísta. Te escudas en esta idea de responsabilidad familiar porque te aterra enfrentarte a la vida por ti misma. Usas el dinero como una forma de sentirte útil porque no tienes nada más que ofrecer. Eres manipuladora, añadió Richard sin vacilar. Te has metido tanto en nuestras finanzas que sentimos culpa cada vez que tomamos una decisión sin consultarte. Eso no es cariño, Madison. Eso es control emocional disfrazado de amor. Intenté explicarme, decirles que todo lo hice por amor, que nadie me obligó, que lo di con el corazón. Pero mis palabras fueron silenciadas por una lluvia de críticas. ¿Quieres saber lo que de verdad pensamos de ti?, dijo Patricia, su voz filosa, helada y reconocible. La verdad es que creemos que das pena, dijo Patricia con voz seca. Tienes 26 años y toda tu existencia gira en torno a que nosotros te necesitemos. No tienes pasatiempos, ni metas propias, ni nada que no gire en torno a esta casa. Es agotador. Nos haces sentir incómodos todo el tiempo, añadió Lucas. Es imposible disfrutar sin pensar que vamos a tener que explicarte por qué. No podemos hacer planes sin adaptarnos a tu horario. No podemos hablar tranquilos sin que intervengas en todo. Eso no es cierto, respondí, casi como un reflejo, aunque mientras lo decía, una parte de mí comenzó a dudar. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si mi deseo de ayudar se había desbordado, convirtiéndose en algo invasivo? Por supuesto que sí, intervino Richard. Y ya estamos cansados de sentirnos mal por vivir nuestra vida bajo nuestro propio techo. Este también es mi hogar, dije con más fuerza de la que pretendía. Yo pago el préstamo, me encargo de los recibos, tengo derecho a opinar sobre lo que afecta mi día a día. El silencio que cayó después fue helado. Mis padres se miraron durante unos segundos y algo imperceptible pasó entre ellos. Precisamente ese es el problema, dijo Patricia finalmente con un tono gélido. Piensas que porque contribuyes con dinero,
Puedes imponer tus decisiones, pero eso no es lo que significa ser familia, Madison. ¿Y qué significa entonces? Pregunté, herida, realmente queriendo entender. Pensé que amar a la familia era estar ahí, apoyar cuando más se necesitaba, mostrar gratitud por el esfuerzo mutuo. La familia funciona, dijo Richard con frialdad, cuando cada miembro respeta el espacio del otro y vive su propia vida, sin tratar de controlar a los demás con dinero o con culpa. La acusación de manipular fue la gota que rebalsó el vaso. Después de tantos años dejando de lado mis propios sueños para sostenerlos, me estaban llamando manipuladora. Está bien, dije levantándome. Si eso es lo que piensan, quizás es momento de que me marche. Esperaba, en el fondo, que me detuvieran, que entendieran que habían cruzado una línea. Pero lo que vino a continuación me desgarró. Sí, tal vez es lo mejor, dijo Patricia con firmeza. Ya tienes 26 años. Es momento de que aprendas a valerte por ti misma sin escudarte en supuestas obligaciones familiares. Sentí como si la habitación girara. No solo no estaban tratando de detenerme, lo alentaban. ¿De verdad quieren que me vaya? Pregunté sin apenas voz. Creemos que es lo más sano para todos, respondió Richard. Tienes que construir tu propio camino, y nosotros necesitamos recuperar un poco de paz en nuestra vida sin sentirnos constantemente evaluados. Lucas asintió sin decir nada. Su silencio fue más contundente que 1000 palabras. Eres una malagradecida, Batsé, gritó Richard al ver que no respondía. Lárgate y no regreses. No necesitamos ni tu dinero ni tu culpa. Sus voces se quedaron flotando en el aire. Mi familia me acababa de echar. Aquellos por quienes había dado todo acababan de cerrarme la puerta de su vida. Miré uno por uno sus rostros, buscando alguna señal de arrepentimiento, un destello de duda. Pero lo único que encontré fue alivio. Querían que me fuera. Está bien, dije en voz baja. Me voy. Y esta vez lo decía con total certeza. Había algo en mi tono que incluso a mí me sorprendió. No imploré, no traté de justificarme, no rogué. Solo asentí con la cabeza y añadí, voy a empacar. Subí las escaleras hacia la que había sido mi habitación durante toda mi vida. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Los libros de marketing sobre el escritorio, las fotos con Emma en la cómoda, la colcha lavanda que mi madre me regaló a los 16. Todo parecía ajeno, como si perteneciera a otra persona. Saqué 2 maletas del armario y empecé a guardar solo lo esencial: ropa, documentos, mi computadora portátil, algunos recuerdos con valor sentimental. Dejé atrás la mayoría de los muebles, mis libros, utensilios de cocina que había comprado y objetos decorativos que había acumulado. Esa ya no era mi vida. Lo más extraño fue el silencio abajo. Nadie subió a ver cómo estaba. Nadie intentó hablar. Las voces y las risas seguían como si nada grave hubiese ocurrido, como si yo no existiera. Cuando bajaba con las maletas, Lucas apareció en la entrada. ¿Necesitas una mano con algo?, preguntó, como si me estuviera mudando por gusto. Lo tengo cubierto, respondí, sin poder decir más. Me acompañó hasta el coche con una de las bolsas. Comentó algo trivial sobre el clima y sus exámenes finales. Su tono despreocupado me rompió más que cualquier grito. Para él era un día cualquiera, no una ruptura familiar. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina. Mis padres seguían en la sala, hablando como si todo estuviera bien. No se giraron. No me despidieron. Cerré la puerta y el sonido fue tan rotundo que sentí que sellaba un capítulo de mi vida. Emma me recibió en su departamento sin hacerme preguntas. Solo quiso saber si estaba bien, si necesitaba algo urgente. Esa noche me recosté en su sofá, mirando al techo, repasando todo. Seguía esperando que el teléfono sonara, que alguien se arrepintiera, que alguien dijera, lo sentimos. Pero ese llamado nunca llegó. Las primeras semanas fueron devastadoras en formas que no había anticipado. Lloraba en momentos inesperados, en el supermercado al ver salsa para pasta que me recordaba las cenas familiares, en el trabajo cuando mis colegas hablaban de planes de fin de semana que siempre incluían a la familia. Por las noches, la ausencia de voces conocidas en el apartamento de Emma lo convertía en un lugar extraño, casi ajeno. Pero junto con ese dolor, algo imprevisto comenzó a surgir. Por primera vez en mucho tiempo, me quedaba dinero después de pagar todas mis cuentas. Sin la carga de la hipoteca, los servicios, la comida para 4 y las emergencias familiares constantes, mis ingresos superaban ampliamente mis gastos. Podía permitirme comprar alimentos orgánicos sin calcular cada centavo. Podía renovar mi ropa de trabajo gastada sin remordimientos. Podía incluso darme el lujo de comprar café en la cafetería cercana, en vez de preparar uno en casa para ahorrar $3 diarios. Al principio, esos pequeños placeres me parecían casi un lujo culpable, como si traicionara mis antiguos principios de responsabilidad económica.
Mi rendimiento en el trabajo mejoró notablemente al eliminarse el estrés constante que me provocaban las obligaciones familiares. Ya no tenía que salir corriendo para llegar a citas médicas o responder llamadas sobre emergencias en casa. Podía enfocarme completamente en mis proyectos, asistir a eventos de networking tras la jornada y aprovechar oportunidades profesionales que había dejado pasar. Mi jefe notó la diferencia enseguida. Últimamente luces diferente, comentó en mi evaluación. Más segura, más comprometida. Sigue así, hagas lo que hagas. Comencé terapia para procesar lo ocurrido, motivada por la sugerencia amable de Emma y porque realmente necesitaba entender cómo se había deteriorado tan profundamente mi vínculo familiar. El doctor Chin, mi terapeuta, me introdujo a conceptos desconocidos para mí: parentalización, codependencia, manipulación emocional. Parece que asumiste responsabilidades adultas muy temprano, me explicó en una sesión. Eso puede generar dinámicas tóxicas donde tu valor depende de lo que haces y no de quién eres realmente. Gracias a la terapia, comprendí que el cambio en el trato de mi familia no había sido súbito, sino producto de patrones arraigados por años. Se habían acostumbrado a mi apoyo sin corresponderme con cuidado emocional. Había permitido que dependieran de mí a costa de mi propio desarrollo y libertad. Pasaron 3 meses sin ninguna comunicación con ellos. Durante ese tiempo, establecí nuevas rutinas, forjé amistades entre compañeros de trabajo y retomé pasatiempos que había dejado atrás. Me inscribí en clases de pintura, me uní a un club de lectura y hasta tuve algunas citas con un colega que me hacía reír y me valoraba. Mi apartamento, aunque pequeño, era totalmente mío. Elegí los muebles, los colores y la decoración. Cocinaba para mí y disfrutaba mis comidas sin preocuparme por los gustos ajenos. Veía las películas que me apetecían, escuchaba la música que me gustaba y tomaba decisiones basadas en mis deseos, no en obligaciones familiares. La independencia era embriagadora. Había olvidado cómo era vivir para mí misma, tomar decisiones según mis necesidades. Empecé a ahorrar para metas que solo me pertenecían: unas vacaciones en Europa, un posgrado, el enganche de mi propia casa. Lo más sorprendente fue lo poco que extrañé los dramas y las críticas que antes habían marcado mi vida en familia. No había caído en cuenta de cuánta energía emocional gastaba tratando de manejar los sentimientos y reacciones ajenas. Sin esa carga, me sentía ligera y llena de esperanza. Estaba construyendo una vida que era completamente mía. Por primera vez, me sentía realmente feliz. Eso hizo que lo que pasó después fuera aún más revelador sobre cómo me veían realmente. Una noche de martes, 3 meses y 2 semanas después de haber dejado la casa familiar, mientras hacía compras, mi teléfono vibró. Vi el nombre de mi padre en la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Por un instante pensé en ignorar el mensaje, pero la curiosidad me pudo. El texto era breve y directo. ¿Por qué no has pagado la hipoteca? Me quedé mirando esas palabras largo rato, en medio del pasillo de pastas del supermercado, tratando de asimilar todo lo que implicaban. No era un ¿cómo estás?, ni un ¿te extrañamos?, ni un ¿podemos hablar? Era una exigencia para saber por qué no había enviado el dinero. Ese mensaje reveló todas sus verdaderas intenciones. No querían recuperar a su hija, querían recuperar su caja registradora. Capturé una imagen del texto y se la envié a Emma con un título sarcástico. Al parecer, nunca fui realmente indeseable, solo inconveniente por un tiempo. Luego redacté mi respuesta con cuidado. Esperaba que ya no era bienvenida. 30 segundos después, sonó mi teléfono. Valeria, la voz de Richard había cambiado. No suena ni a enojo ni a reproche, más bien a pánico, a desesperación. Papá, respondí con calma, apoyándome en el carrito de compras. Tenemos que conversar, dijo él. Parece que hubo un malentendido sobre lo que ocurrió esa noche. ¿Qué tipo de malentendido?, pregunté, genuinamente intrigada por cómo justificaría aquello. No planeábamos que te fueras para siempre, respondió rápido. Todos estábamos molestos y dijimos cosas que no queríamos. Ya sabes cómo se ponen las discusiones familiares. No, en realidad no, repliqué. Porque en las familias sanas no se les dice a sus hijos que se marchen y que no regresen, a menos que realmente lo sientan. Madison, por favor, insistió. Te queremos, te extrañamos. Todo esto se salió de control. La declaración de amor habría tenido peso si hubiera llegado antes de la conversación sobre la hipoteca, pero el momento dejó claro que su cariño estaba condicionado a sus necesidades económicas. ¿Cómo están las finanzas?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. El silencio respondió por ellos. Ha sido complicado, confesó Richard. Estamos atrasados con algunos pagos. El banco nos envió una notificación de posible ejecución hipotecaria. ¿Y qué pasa con el dinero que ahorraste al no tenerme viviendo allí?, pregunté. Ya sabes, toda esa comida que no consumía, los servicios que no usaba, el espacio que no ocupaba. No es tan simple, replicó él. Tus ingresos, nosotros ajustamos nuestro presupuesto contando con tu apoyo.
Durante 3 años vivieron por encima de sus medios, confiando en que yo cubriría la diferencia. ¿Puedo hablar con ella? Escuché la voz de Patricia de fondo. Madison, tu madre quiere comunicarse contigo, anunció Richard. La voz de Patricia llegó por el teléfono, con una dulzura forzada que me recordó a mi infancia cuando intentaba conseguir algo de mí. Cariño, estábamos muy preocupados, comenzó. Tessa, te fuiste de repente y no sabíamos cómo contactarte. No queríamos molestarte si necesitabas tu espacio. La mentira era tan evidente que casi me reí. Tenían mi número, mis datos laborales y el contacto de Emma. Si hubieran querido hablar conmigo por algo distinto al dinero, lo habrían hecho hace meses. Cometimos errores esa noche, continuó Patricia. Dijimos cosas con ira que no sentíamos, pero tienes que entender que somos familia. La familia enfrenta los problemas junta. ¿Qué problemas? Pregunté. Bueno, esta crisis financiera, para empezar, dijo, dejando a un lado la falsa ternura. Estamos frente a una ejecución hipotecaria, Madison. Podríamos perder la casa. ¿Eso es lo que quieres? La manipulación emocional era exactamente lo que el doctor Chin me había advertido. Estaban haciendo de su crisis económica mi responsabilidad y culpa. ¿Cuánto deben? Indagué. Tenemos 3 meses de atraso, contestó Richard. Más multas y recargos. Necesitamos unos $6,000 para ponernos al día. $6,000. 3 meses de pagos que esperaban que yo cubriera, a pesar de decirme que me fuera y no regresara. ¿Qué pasó con el dinero que has estado ganando y guardando sin mí? Volví a preguntar. A Patricia le redujeron horas en el trabajo, explicó Richard. Y Lucas tuvo un gasto imprevisto en la escuela. Claro que Lucas necesitaba dinero. Y sí, priorizaron sus necesidades antes que la hipoteca, asumiendo que yo volvería a salvarlos. Valeria, dijo Patricia con voz suplicante. Sé que te lastimamos, pero no puedes castigar a toda la familia por una discusión. Esta casa ha sido nuestro hogar por 30 años. Lucas creció aquí. Este es nuestro lugar. La casa que antes querían que viera solo como nuestra casa, cuando intentaban excluirme, ahora se convertía en un legado familiar que debía proteger. No estoy castigando a nadie, respondí. Respeté tus deseos. Me dijiste que me fuera y no volviera. Dijiste que no querías mis culpas ni mi dinero. Te creí, estábamos molestos. La gente dice cosas que no siente cuando está molesta, protestó Richard. Tienes que entender que no queríamos que te fueras para siempre. ¿Entonces qué querían? Insistí. El silencio duró lo suficiente para entender que reconocían la trampa de mi pregunta. Querían que me sometiera, que aceptara sus reproches sin defenderme, que siguiera pagando sus cuentas mientras recibía menos respeto. Querían mi apoyo económico sin tener que tratarme como un miembro valioso. «Queremos que regreses a casa», dijo finalmente Patricia. «Queremos que la familia esté unida de nuevo». «¿Cómo sería eso?», pregunté. «Si regreso, ¿qué cambiará?». «Te trataríamos mejor», respondió Richard. «Te agradeceríamos más. Nos aseguraríamos de que te sintieras valorada». Promesas vacías para calmar su crisis financiera inmediata. No reconocían las heridas concretas que me habían causado, ni entendían por qué su actitud era problemática, ni tenían un plan para cambiar. ¿Y si necesito tiempo para pensar?, pregunté. De todas formas, necesitarían ayuda con la hipoteca. Aunque no estés lista para volver, seguro puedes ayudarnos a evitar la ejecución, dijo Patricia. Seguimos siendo familia. Ahí estaba, la verdadera petición. Querían mi dinero, sin importar si regresaba o no. Querían que me hiciera cargo de la responsabilidad económica de su hogar, mientras decidían si toleraban mi presencia. Miré a mi alrededor en el supermercado y vi a otros compradores viviendo sus vidas cotidianas, planeando sus cenas y sus fines de semana. Pensé en mi apartamento tranquilo, en mi cuenta de ahorros que crecía, en mi mejora en el trabajo y en la confianza que había recuperado. «Te llamo más tarde», dije y colgué el teléfono. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que quería decirles a mi familia, y finalmente estaba preparada para hacerlo. Esperé 2 días antes de devolverles la llamada, no porque necesitara tiempo para decidir, sino porque quería tener claros mis límites antes de comunicárselos. Había pasado demasiados años reaccionando a sus exigencias en vez de responder con firmeza y claridad. Cuando finalmente llamé, Richard contestó al primer timbrazo. «Madison, gracias a Dios», dijo. «Hemos estado esperando saber de ti». «He tomado una decisión», dije con voz tranquila. «No regresaré a casa y no ayudaré con la hipoteca ni con ningún otro compromiso financiero». El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. «¿Qué quieres decir?». La voz de Patricia llegó por el altavoz aguda y llena de incredulidad. «Yo digo lo mismo, no voy a volver ni voy a mandar dinero». «Pero ya les explicamos que no queríamos decir lo que dijimos esa noche», intervino Richard.
Estábamos enfadados. Queremos que regreses a casa. No, no lo quieren, respondí. Quieren mi dinero. Si realmente me quisieran, me habrían llamado hace 3 meses para disculparse. Me habrían buscado cuando se dieron cuenta de que me extrañaban, no cuando notaron que extrañaban mis aportes económicos. Eso no es justo, dijo Patricia. Te dimos espacio porque pensamos que era lo que necesitabas. Te di espacio porque era más fácil que admitir que te equivocaste, la corregí. Y solo terminaste ese espacio cuando necesitabas algo de mí. Escuché una conversación apagada en el fondo. Entonces Richard volvió a tomar la palabra. Madison, entiendo tu dolor, pero estamos enfrentando una ejecución hipotecaria. Podríamos perder la casa. Seguro que tu enojo no vale más que la seguridad de tu familia. El intento de hacerme responsable de su crisis era justo lo que esperaba y para lo que estaba lista. Tu estabilidad económica no es mi responsabilidad, dije. Me acusaste de manipularte por hacerme necesaria para tus finanzas. Me llamaste controladora por opinar sobre el dinero que aportaba. Me calificaste de egoísta por querer avanzar en mi carrera. Por eso me alejé completamente de tu situación financiera. Estás siendo vengativa, acusó Patricia. Nos castigas por una discusión. No estoy castigando a nadie, respondí. Me protejo para que no se aprovechen de mí otra vez. Pasaste 3 años aceptando mi dinero mientras criticabas mi carácter. Me hiciste sentir culpable por cada gasto personal mientras esperabas que financiara tus caprichos y necesidades sin cuestionar. Esa no es una relación que esté dispuesta a mantener. ¿Pero somos familia?, intervino Richard, elevando la voz con un tono suplicante que nunca antes había escuchado. Sí, lo somos, acepté. Y en la familia debemos apoyarnos en nuestro crecimiento, celebrar los logros y tratarnos con respeto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así por mí? La pregunta quedó suspendida sin respuesta, porque todos conocíamos la verdad. No recordaban la última vez que mostraron un interés genuino en mi felicidad o éxito que no tuviera que ver con sus propios beneficios. Lo haremos mejor, prometió Patricia. Cambiaremos nuestra manera de tratarte. Solo ayúdanos a superar esta crisis y todo será distinto. Tuviste 3 años para tratarme bien cuando contribuía a tu hogar, dije. En cambio, me diste por sentada. No te daré otra oportunidad para repetirlo. ¿Y qué pasa con Lucas?, preguntó Richard, usando lo que claramente creía su mejor argumento. Tendrá que abandonar la escuela si perdemos la casa. ¿Quieres arruinar el futuro de tu hermano? La manipulación era tan obvia que me sentí ofendida por su suposición de que funcionaría conmigo. Lucas tiene 23 años, respondí. Puede solicitar préstamos estudiantiles como millones de otros jóvenes. Puede conseguir un trabajo de medio tiempo como yo. Puede aprender a mantenerse solo en lugar de depender de dinero familiar para su estilo de vida. Y eso es cruel, dijo Patricia. No debería tener que luchar solo porque le guarde rencor. No es rencor, le corregí. Es negarme a consentir a una familia que no me respeta. Se llama poner límites. La charla continuó otros 20 minutos, con mis padres alternando entre culparme, prometer cambios vacíos y lanzar sutiles amenazas sobre lo que pasaría con nuestra relación si no les ayudaba. Escuché todo con una indiferencia que me sorprendió. Finalmente, terminé la llamada con las palabras que llevaba días preparando. Pasé 3 años siendo tu cajero automático mientras me criticabas y me ignorabas, dije. Sacrifiqué mi vida social, mi desarrollo profesional y mi autoestima para que estuvieras cómodo. No lo valoraste entonces y solo lo extrañas ahora porque necesitas dinero. No voy a volver para que me des por sentada otra vez. Madison, por favor, intentó Richard una vez más. Me dijiste que me fuera y no regresara jamás, continué. Dijiste que no querías mis culpas ni mi dinero. Respeté tus deseos entonces y los respeto ahora. No me busques a menos que tengas algo que decir que no sea para pedir plata. Colgué y bloqueé sus números de inmediato. El alivio que sentí fue instantáneo y poderoso. Por primera vez en años no era responsable de la estabilidad económica, el bienestar emocional ni las decisiones vitales de nadie más. Era libre para construir una vida basada en mis propios valores y prioridades. 6 meses después, yo recibí un ascenso en el trabajo que vino acompañado de un aumento salarial considerable. Me mudé a un hermoso departamento de una habitación con piso de madera y un balcón que daba a un pequeño parque. Comencé a salir con alguien que valoraba mi ambición e independencia. Me fui de vacaciones a Italia con Emma, algo que jamás hubiera podido permitirme mientras sostenía a mi familia. Y lo más importante, aprendí a reconocer mi propio valor, tal como siempre había valorado a los demás. Descubrí que mi valor no dependía de cuánto sacrificaba o cuántos problemas solucionaba para otros. Era valiosa simplemente porque existía, porque era amable, trabajadora y considerada, no por lo útil que fuera.
Nunca volví a tener noticias de mi familia, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente significaba para ellos. A través de las redes sociales, supe que habían perdido la casa y se habían mudado a una propiedad alquilada más pequeña. Lucas se transfirió a un colegio comunitario y consiguió un empleo de medio tiempo. Mis padres redujeron notablemente su estilo de vida. Sentí tristeza por sus dificultades, pero no culpa. Ellos tomaron decisiones que los llevaron a esa situación y tendrían que tomar otras para mejorarla. Esas decisiones no eran mi responsabilidad. La lección más valiosa que aprendí fue esta: el amor nunca debería exigir que te sacrifiques para mantener a otros cómodos. La verdadera familia apoya tu crecimiento y celebra tus logros en vez de aprovecharse de tu lealtad y dar por sentado tus sacrificios. Pensé que ser una buena hija significaba entregarlo todo por la familia, pero aprendí que ser una buena hija es respetarte a ti misma lo suficiente para esperar respeto a cambio. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, porque así es como aprenden a tomar mejores decisiones. No soy ingrata por lo que mi familia me dio al crecer. Estoy agradecida por la fuerza que encontré para reconocer cuándo dar se volvió permitir, cuándo el amor se convirtió en explotación y cuándo la lealtad en autodestrucción. Alejarme de mi familia fue lo más duro que he hecho, pero también fue ese el momento en que finalmente aprendí a amarme a mí misma. Hoy soy realmente feliz y libre, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo ofrecer. He aprendido que mi valor no se mide por cuánto me sacrifico por otros, sino por cuánto honro y mantengo mis propios límites. Límites. Esa fue la enseñanza que lo cambió todo para mí. Y espero que pueda ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y el respeto hacia ti mismo? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si este video te ha gustado, dale me gusta. Y no olvides suscribirte para ver más historias sobre crecimiento personal y relaciones familiares. Comparte esto con quien necesite saber que está bien priorizarse de vez en cuando. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, mereces ser tratado con la misma bondad y respeto que brindas a los demás. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.